Buenas noches a todos. Vamos a arrancar entonces con esta segunda charla de apologética. Hoy estamos probando grabar las charlitas para después tenerlas disponibles y vemos si eventualmente hacemos un canal para tener este material que no se pierda, sino que lo pueden aprovechar otras personas también. Estamos dentro de un ciclo de charla que es sobre la Santa Misa, sobre la liturgia y la Santa Misa. En la primera charla de apologética lo que vimos fue que la misa es el cielo en la tierra, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien, porque decíamos que la liturgia terrestre era un reflejo de la liturgia celestial que está contenida en el libro del Apocalipsis. Eso vimos en la charla pasada. La idea es ver la liturgia en profundidad a través de diferentes charlas, diferentes semanas que vamos a ir viendo. Y antes de entrar en lo que es las partes de la misa, cuál es el sentido de cada una, lo que queremos es tener algunas charlas previas como para, se puede decir, tener algunos criterios para valorar mejor el tema y comprenderlo mejor. Así como la vez pasada vimos que la liturgia de la tierra es reflejo de la liturgia del cielo, hoy lo que vamos a ver es qué es la liturgia y qué es la sagrada liturgia y cuáles son aquellos atentados contra la sacralidad de la liturgia. En concreto, eso es lo que vamos a ver hoy. Dice la Iglesia, ¿sí?, que la liturgia, que toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo y de la Iglesia, es la acción sacra por excelencia, ¿sí? Primera cosa que tenemos que advertir acá, la liturgia es obra de Cristo y de la Iglesia. La realizan indudablemente sus ministros y participan los fieles, pero esencialmente es obra de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, si decimos que es la acción sacra por excelencia, por lo tanto, si hablamos nosotros, como vemos que hay una desacralización de la liturgia, estamos hablando de un atentado contra el corazón, contra la esencia misma de lo que es la liturgia. ¿Sí? Si la liturgia es acción sagrada por excelencia, hablar de desacralización de la liturgia es atacar a la esencia de lo que es esta misma. Sacra es sagrado, ¿no? Sacra. Sí, ahí ya vamos a entrar en eso. Lo sacro, lo sagrado, lo santo son sinónimos, exactamente. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar, entonces, ¿qué es la liturgia? En segundo lugar, vamos a ver qué es lo sacro, lo sagrado. En tercer lugar, vamos a ver cuáles son las principales acciones o manifestaciones de desacralización. Y en cuarto lugar, vamos a hacer un cierre viendo la vinculación que hay entre la desacralización de la liturgia y la desacralización de la sociedad. Muy bien. ¿Qué es la liturgia? Lo dijimos en la charla pasada, pero lo repetimos. Cuando hablamos de liturgia estamos hablando del culto oficial de la Iglesia. El culto oficial de la Iglesia. En toda liturgia nosotros podemos distinguir tres elementos fundamentales. Lo primero son signos sensibles instituidos por Cristo o por la Iglesia. Miren la autoridad que tiene la Iglesia, ¿no? Lo que no instituyó Cristo, lo instituyó la Iglesia. Y la Iglesia es Cristo mismo prolongado en la historia, ¿sí? La Iglesia es la esposa de Cristo y hace presente a Cristo en toda la historia. Entonces, tiene su autoridad para instituir sacramentos incluso, ¿sí? Cuando la Iglesia instituye algo, es Cristo quien instituye. Entonces, vemos los primeros signos sensibles instituidos por Cristo o por la Iglesia. Estos signos no son cualquier signo, son signos eficaces. ¿Eficaces de qué? De la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que realizan aquello que significan. ¿Sí? Realizan aquello que significan. Y un tercer punto, que estos signos sensibles y eficaces de la gracia están ordenados, o sea, tienen como finalidad la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Dice el Concilio Vaticano II en el documento sobre la liturgia lo siguiente: en la liturgia, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Y más adelante dice, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. ¿Sí? Esto que le acabo de explicar en un principio, ahora con palabras de la Iglesia, si en este documento sobre la liturgia vuelve a expresar lo mismo. En la liturgia entonces vemos como dos acciones fundamentales.
Dios santifica a la iglesia y la iglesia glorifica a Dios. Todo ello por medio de Cristo, por medio de Cristo. El culto de la iglesia no es otra cosa que la participación de los fieles en el culto que Cristo realiza al Padre, ¿sí?, en la iglesia y por la iglesia. Si alguien tiene alguna duda o quiere que repita algo, me dice, no hay ningún problema. Sí, en la liturgia Dios santifica Al hombre, a la iglesia, ajá, y la iglesia glorifica a Dios. Y todo esto por medio de glorifica. Cristo. Bien. ¿Sí? Muy bien. Dice Santo Tomás de Aquino que en la santificación es Dios quien mira al hombre y en la glorificación es el hombre el que mira a Dios. ¿Sí? Y este doble acto, santificación y glorificación, ¿sí?, sucede en toda celebración litúrgica. No puede haber una y que no esté la otra. Siempre está la santificación del hombre y la glorificación de Dios. Y la misa, que es el centro, el culmen de la liturgia de la iglesia, ¿sí?, podemos decir que en la misa es como el ejemplo máximo de lo que es la liturgia y de lo que es la celebración del culto público de la iglesia. Es lo que tiene como primacía. Todas las acciones de la iglesia, todo el apostolado de la iglesia tiene como finalidad que participemos de la Santa Misa. Esto es lo que decimos muchas veces, ¿no? Nuestro apostolado tiene como finalidad no atraer gente al grupo. Eso es como un efecto indirecto, se puede decir, es una añadidura. El objetivo principal, ¿cuál es? Acercar a las personas a Cristo en la Eucaristía. Si no logramos que una persona se acerque a Cristo en la Eucaristía, o sea, que lo llevamos con el Señor, ahí hemos cumplido con el apostolado. Y si esa persona discierne después venir al grupo, bueno, bienvenido sea. Pero es como una añadidura, se puede decir. Lo primero es llevar a la persona a Cristo en la misa. Bien. ¿Y qué es lo sacro? Estamos hablando que esto es la liturgia, lo que acabamos de ver es la liturgia, el culto oficial de la iglesia, que tiene como fin santificar a los hombres y dar gloria a Dios, ¿verdad? A través de signos sensibles y eficacia de la gracia. Bien, decimos que la liturgia es sacra por definición. Bueno, pero ¿qué es lo sacro? ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es lo santo? Es la pregunta que hizo Fede al principio. Bueno, lo santo es aquello que está como separado de lo ordinario, de lo común, de lo corriente. Esto es algo que la iglesia recoge, pero esto es algo que está presente prácticamente en todas las religiones de la historia. Siempre estuvo presente este concepto de lo sacro. O sea, siempre el hombre se reservó ciertas cosas, ciertas personas, ciertos tiempos, ciertos lugares, para decir, esto es para el uso exclusivo de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo sacro. Entonces una persona sagrada, un ministro sagrado, ¿quién es? Aquel que ha sido escogido de entre los hombres para estar dedicado de manera exclusiva al culto de Dios. O sea, sería lo que viene de Dios, digamos, o lo que va a Dios. En realidad lo que está reservado para el uso exclusivo de Dios, únicamente dedicado para Dios. Para Dios. Entonces, por ejemplo, un cáliz que se utiliza para la misa, con ese cáliz es únicamente para eso. No se puso el cáliz para beber un refresco, ni siquiera agua. O sea, está hecho para el culto. ¿Sí? Entonces está consagrado, ¿sí?, para el culto. Un ministro, un sacerdote está sacado de entre los hombres, ¿sí?, solamente para el servicio de Dios. Por eso no se casa, por eso no tiene un proyecto de vida personal. Está hecho para la comunidad, ¿sí?, y el servicio de Dios. O sea, ¿cómo definíamos entonces sacro? Lo sacro es lo que está separado, ¿sí?, del uso ordinario, del uso corriente. Es lo distinto, sagrado es lo distinto, lo separado de lo común, lo que se distingue de aquello que se llama profano. Esto es importante, entonces, distinción fundamental, lo sacro y lo profano. No es que lo sagrado es lo bueno y lo profano es lo malo. Lo profano también es bueno, ¿sí?, entendiéndolo ordenadamente. Lo profano es aquello que no es sagrado. O sea, todo lo común, lo corriente, es lo profano. Le viene también sacramento. También viene el sacramento, viene de lo sacro, exactamente. Sacramento. Los signos sagrados, exactamente. Entonces, perdón, sí. Entonces lo sagrado, el sacro es lo que es separado. Lo que está separado del uso corriente para el servicio de Dios, para dedicarlo exclusivamente a Dios, de manera exclusiva. Exclusiva. Entonces, como vemos, no es que lo sacro, o sea, lo sacro obviamente debería ser lo bueno, lo santo, pero no es que lo profano es lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es lo que se llama la profanación. ¿Qué quiere decir profanación? Cuando algo que es sagrado, que fue separado de lo corriente, se lo usa para lo corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es profanación? Que yo agarre algo que ha sido dedicado a Dios de manera exclusiva y lo use para algo corriente.
¿sí? Un templo, ¿para qué está dedicado un templo? Un templo es un espacio físico. Eso despacito, como porque está muy bueno eso. Muy bien. El profano es algo usado. Lo profano, Que para Dios lo uso para algo corriente. claro, lo profano es el uso corriente. Listo. Cuando uno agarra algo sagrado y lo usa para algo corriente, se dice que eso sagrado se ha profanado. Se ha profanado. Es una ofensa a Dios, porque lo que a Dios se le da no se le quita. ¿Sí? Lo que está dedicado exclusivamente a Dios, Dios es celoso con lo que se reserva para Él. Sean personas, sean cosas, sean tiempos. ¿Sí? Entonces eso hay que tener muy claro. Y esto en el Antiguo Testamento está muy claro, ¿no? O sea, solamente los sacerdotes podían entrar, por ejemplo, en la tienda santa donde estaba el lugar santísimo. E incluso hay casos de gente que murió, ya sea por curiosidad quiso mirar adentro y murió, o que quiso tocar y murió. O sea, con esto Dios quería manifestar que lo sagrado para Él es muy importante. Es algo que Él se reserva y no tiene que estar al alcance de las manos profanas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Yo le ponía el ejemplo de un templo, como les puedo poner el ejemplo de los ornamentos que se usan para la misa. O el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando eso que es sagrado se usa para lo corriente, se lo profana. Y eso es una ofensa directa a Dios. Por eso después la Iglesia lo que realiza cuando se da una profanación es un acto de desagravio. ¿Sí? Es una forma de decir, te hemos ofendido, Señor, y hacemos oraciones, pedimos perdón, ¿sí? Reconocemos, ¿sí? Que lo que es sagrado le pertenece. Entonces, lo sagrado, lo separado de lo común, lo profano, lo que es para el uso corriente. ¿Sí? Sagrada, pues, es la cosa que se extrae de lo corriente, se dedica a Dios, entrando en cierto modo en la esfera de las cosas divinas. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. Pero si nosotros tenemos que decir, entonces, bueno, ¿qué es propiamente lo sagrado? Esto es la definición conceptual de lo sagrado. Ahora, quizás para entenderlo mejor, porque a veces las palabras quedan cortas, para hablar de las cosas divinas, sobre todo del misterio, siempre las palabras se quedan cortas, porque el misterio siempre tiene algo de inefable, de inenarrable, de indecible, de inacible. Entonces tenemos que recurrir a otros modos. Bueno, el modo que vamos a utilizar acá es hablar de la experiencia de lo sagrado. ¿Sí? Para que ustedes vean que la sensibilidad también tiene una participación en esto, ¿no? A veces por ahí los que buscamos formarnos y damos mucha importancia a la fe, y sobre todo sabemos que la fe es algo intelectual principalmente, muchas veces por ahí la gente que no comprende dice, no, pero ustedes desdeñan los sentimientos o los afectos, y los sentimientos y los afectos están puestos por Dios. Por supuesto que sí, siempre que sean ordenados, ¿sí? Están puestos por Dios y son buenos. Y ahora vamos a recurrir a la experiencia sensible, ¿sí? Para hablar de lo sagrado, para que vean que no los desdeñamos, sino que al contrario, hasta los usamos para profundizar en algo como es este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que experimentamos nosotros ante lo sagrado? Esto lo han tratado algunos autores. Dice, lo que uno experimenta ante lo sagrado, ante lo divino, ante la presencia de Dios, son dos sentimientos. Uno es, dice, hay un sentimiento de lo tremendo y otro sentimiento que es de lo fascinante. O sea, ante Dios experimentamos lo tremendo y lo fascinante. O sea, ante Dios sentimos un temor, ¿sí? Un temor, y experimentamos al mismo tiempo una atracción, una seducción. Un temor, ¿por qué? Y bueno, porque la persona ante Dios se reconoce criatura, se reconoce limitada, se reconoce pequeña. Pecador también. Entonces, son de esos dos motivos. La majestad de Dios y la creaturidad de uno, ¿sí? Y por otro lado, la santidad de Dios y la pecamicidad o el ser pecador de uno, ¿sí? Entonces, por nuestra pequeñez y condición de criatura, como por nuestra condición de pecadores, experimentamos un temor ante Dios. Esto es bíblico. Aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces, eso es lo primero que se experimenta ante Dios, temor. Un temor religioso, un temor santo. Pero también experimentamos algo que parece paradójico, experimentamos una atracción. Quedamos fascinados ante lo divino. Entonces, ante eso que tememos, al mismo tiempo nos sentimos atraídos. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que la Iglesia, para hacer patente, cuando estamos ante las cosas divinas, la Iglesia responde con algo que es la solemnidad de la liturgia. ¿Qué es la solemnidad? Trata la Iglesia de responder a esa majestuosidad de Dios
¿sí? Con lo mejor que tiene. Es como cuando alguien va a ver a una persona importante, ¿cómo va? Con lo mejor que tiene. Se pone su mejor ropa, se va bien arreglado. Bueno, la solemnidad de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Con la respuesta del hombre ante la majestuosidad de Dios. Entonces, por eso, en la liturgia vemos que no suceden cosas ordinarias, sino que vemos que hay una vestimenta particular que usan los ministros, vemos que hay cantos que son particularmente religiosos, vemos que hay incienso, ¿sí? O deberíamos verlo, hay incienso, hay ornamento litúrgico, hay un canto que uno distingue como sagrado, hay una forma de comportarse, ¿sí? Todo eso reviste el carácter de solemnidad, ¿sí? Entonces, lo tremendo que suscita temor y lo fascinante que suscita seducción, admiración, ¿sí? E incluso invita a la unión, ¿sí? Con ese Dios que al mismo tiempo que nos causa temor, nos causa atracción. Lo sagrado seduce, rapta, se apodera del alma hasta producir en ella una suerte de éxtasis místico. Por eso, lo sagrado es objeto de deseo, de búsqueda y de posesión. Yo no sé si ustedes han experimentado esto alguna vez en la misa, ¿no? Sí, decime, Fede. Es un ejemplo que estaba escuchando ahí, que decían que, por ejemplo, las iglesias, habían iglesias que se habían desvaciado, que vos entrabas a esa iglesia y no parecía que era una iglesia. Entonces como que no atraía. Y después compararon con otra iglesia que estaba todo ornamentada, justamente por ser algo solemne, entonces dice que atraía a la gente. Muy bueno el ejemplo, porque de eso lo vamos a hablar un ratito, pero muy bueno el ejemplo porque realmente es así. O sea, esta solemnidad lo que hace es, nuestra sensibilidad es limitada, nuestra sensibilidad, se puede decir, a veces está educada, a veces no, ¿sí? Entonces la solemnidad nos ayuda a acordarnos en presencia de quién estamos. Claro. ¿Sí? Y entonces la solemnidad de alguna manera hace presente lo divino, o sea, nos hace tomar conciencia de lo divino. Bien. Y San Agustín decía, él expresaba de esta manera, decía, me horroriza y me atrae, ¿sí? Me horroriza y me atrapa. O sea, esto era lo que con lo que San Agustín expresaba, lo que le suscitaba la presencia de Dios, ¿no? Algo que lo horrorizaba por quien soy, pecador, pero que al mismo tiempo me atrae, me seduce por quién es Él, ¿sí? Me horrorizo y me abrazo, decía San Agustín. Entonces, bueno, hasta aquí lo que me interesa, entonces, que tengamos una noción, tanto desde lo conceptual como desde lo experimental, de lo que es lo sagrado, ¿sí? Por eso le preguntaba si usted alguna vez habían experimentado, ¿sí?, esta sensación de estar ante lo sagrado y tener esto, ¿no?, ya sea ese temor o esa fascinación. Si lo han experimentado en la Sagrada Liturgia, por ejemplo, o en algún ámbito sagrado, y decir realmente este silencio es sobrecogedor, esta música siento que me eleva, ¿sí? Una música. Generalmente pasa cuando tocan el órgano, en algunas parroquias que tienen el órgano y cuando lo tocan es algo que te transporta. Sí, indudablemente la música sagrada realmente tiene esa virtud, ¿no? De música sacra también. Música sacra, música sacra, que la Iglesia siempre ha hablado de que hay, así como la liturgia sagrada, hay una música sagrada que es propiamente de ellos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver sucintamente, ¿sí?, no sé cómo vamos con el tiempo, vamos a ver sucintamente algunos atentados contra la liturgia y contra la sacralidad de la liturgia, que es, de alguna manera, el subtítulo de la charla de hoy. Perdón, Sí. El ejemplo que se me viene a la cabeza de los sacros, cuando yo escuchaba, por ejemplo, me invitaban una vez a ir a los monjes benedictinos del Seambón de allá de Tucumán. Mirá, Y escuché cómo hacían la música gregoriana y era una cosa increíble. es tremendo. Había algo que producían tu... Mirá, bueno, voy a poner ejemplo del canto gregoriano. A mí me ha pasado la primera vez que yo fui a una misa tradicional, que es la misa que se celebra en latín. Me acuerdo, yo no entendía el latín, sabía lo que era la misa, no entendía el latín, pero me acuerdo la experiencia religiosa que yo tuve en esa primera misa tradicional fue decir, yo no entendí lo que era la misa hasta ahora, digamos. O sea, la adoración, la solemnidad, el recogimiento, los cantos, todo te hablaba de lo sagrado. Y yo recuerdo que a mí me marcó tanto que yo, sin entender mucho, sin tener tanta formación, yo después de esa misa nunca más volví a recibir la comunión de pie, por ejemplo. Porque yo vi cómo todos reciben la comunión de rodillas y me pareció tan natural, tan apropiado, tan
digo, esto es algo que debería ser así. Correcto. Y desde ahí de lo correcto. Entonces desde ahí yo me acuerdo, nunca más volví a recibir la comunión de pie, siempre de rodillas, pero porque a mí me sobrecogió ver esa devoción de la gente que condecía con todo el ambiente de solemnidad, de sacralidad. Entonces fue una experiencia de Dios, y que probablemente fue también el inicio de marcarme a mí de lo que, en este tema, por ejemplo, de lo que es la liturgia, lo que es la Sagrada Liturgia, y después cuando proyectó una búsqueda, ¿no? Porque uno tiene, Dios toca la sensibilidad y después nos llama a profundizar intelectualmente en todo esto. Entonces me interesé, ¿qué es la misa? ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es lo sagrado? ¿Cómo puedo vivir mejor esto? O sea, pero ahí Dios utiliza la sensibilidad como un puntapié para profundizar después en la fe. Esto es una pregunta, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los niños, ¿no? Sí. Niños. El pesebre, ¿podríamos decir que para los niños podría representar eso algo sagrado? Siempre que el pesebre de ellos ya como que cambian de actitud el mismo pero niño, totalmente, siempre, por eso todas estas cosas que son medios, nosotros somos seres sensibles, y Dios lo sabe, por eso Dios quiso que su gracia se transmita a través de cosas sensibles. Los sacramentos son signos sensibles. Bueno, el pesebre es también un recurso para el cual el niño puede quedarse contemplando el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese pesebre, por más humilde que sea, si está hecho de madera bella, bonita, sencilla pero linda, indudablemente él puede quedarse mirándolo y contemplando el nacimiento de Cristo. Indudablemente que sí. Una vez que han hecho un pesebre medio raro en una época, es que a eso iba. Como que, por ahí hay gente que cree que el pesebre, no sé, como algunos dicen, bueno, el pesebre de lata. Claro. Y eso no te transmite nada. El pesebre de cubo no te transmite nada. Puede ser un pesebre lindo, que realmente sea representativo, que logre transmitir la belleza del misterio que se está queriendo contemplar, ¿no? Bien, vamos entonces a los atentados contra la Sagrada Liturgia. Decimos nosotros que la liturgia, y hablamos de la misa por antonomasia, tiene como dos elementos, ¿sí? La santificación del hombre y la glorificación de Dios. Incluso la glorificación de Dios, ¿sí? Tiene que ver con la santificación del hombre. ¿Sí? San Ireneo tiene una frase que dice: la gloria de Dios es el hombre que vive. El hombre que vive es el hombre santo. Entonces, en cuanto que el hombre se hace santo, le da gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, uno de los atentados contra la liturgia entonces es contra el aspecto glorificante. Y esto sucede muchas veces cuando, sobre todo con relación a los sacramentos, ¿sí? Se deja de lado este aspecto glorificante, este aspecto trascendente, ¿sí? de los sacramentos y de la fe. Entonces pasa muchas veces que, por ejemplo, en el rito del bautismo, ustedes saben que en el rito del bautismo pasan muchas cosas importantes, ¿no? Ahí nos hacemos hijos de Dios, se borra la mancha del pecado original, nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo, y entre otras cosas también el sacramento nos rescata del poder del maligno. Pues nosotros nacemos bajo el poder del maligno. Por eso en el rito del bautismo hay unas oraciones que son de exorcismo. ¿Sí? Bueno, por ahí cierta mentalidad moderna que también lamentablemente se ha metido en la iglesia en muchos ámbitos, esto de decir, no, esto del exorcismo, por eso suena mal, esto del demonio, por ahí parece que estamos hablando de la Edad Media, estamos en la Edad Media. Entonces, esto ha llevado a que muchos, esto no quiero escandalizar a nadie, pero pasa, muchos sacerdotes en la oración del exorcismo la suprimen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos nosotros que... Esto es algo alegre, se está incorporando a la comunidad, que es cierto, el bautismo nos incorpora a la iglesia, a la comunidad, pero lo más importante que está pasando ahí es que nos rescata el sacramento del demonio, nos hace hijos de Dios, nos configura con Cristo, ¿sí? Y el rito del exorcismo tiene una razón de ser, ¿sí? Ahora, si uno solamente enfatiza que es la bienvenida a la comunidad, pero deja de lado todo lo otro, que es lo esencial y que es lo glorificante de Dios, ¿sí? Nos estamos quedando con una verdad a media. Pasa con el sacramento de la penitencia, cuando se enfatiza mucho en la reconciliación con los hermanos, pero el sacramento de la penitencia es principalmente la reconciliación con Dios, ¿sí? O en la Eucaristía, cuando se rebaja la Eucaristía o se exacerba la dimensión de decir, bueno, la Eucaristía es una comida fraterna, participamos todos de una mesa común, como hermanos, es un ágape. ¿Y qué estamos dejando de lado de la Eucaristía? El sacrificio. ¿Sí? La Eucaristía es primeramente el sacrificio de Cristo en la cruz, que se entrega por nosotros, se hace víctima y se nos entrega en un banquete sacrificial. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso, no es cualquier banquete, es un banquete sacrificial. Estamos consumiendo la víctima
que ha sido sacrificada, ¿sí? La estamos consumiendo y nos estamos incorporando a Él, ¿sí? A través de esa participación que es la comunión. Entonces, estos son ejemplos como en los sacramentos se atenta muchas veces cuando se deja de lado un aspecto, y a veces el más importante, como le estoy diciendo, ¿no? Que en la misa hay un encuentro fraterno, hermanos, por supuesto que sí. Pero ¿qué es primero? Lo primero es sacrificio. Ahí sería la parte Glorificante. glorificante. Porque decimos, la gloria de Dios es el hombre Ajá. que vive en santidad. Pero todo este aspecto, incluso es un aspecto, se puede decir, vertical. O sea ¿sí? que es el hombre que mira a Dios. Que el hombre que mira a Dios y el hombre que... Por eso decía que se da como, no se da una sin la otra. Claro. Dios santifica y en esa santificación el hombre santo glorifica a Dios. ¿sí? Entonces tiene una dimensión vertical. ¿sí? Van a ver ustedes que la desacralización de la liturgia pasa principalmente por esto, ¿no? Por cortar con esa dimensión vertical de Dios y el hombre y hacerla horizontal. Entonces todo se entiende en una mirada, se puede decir, meramente natural, humana, sociológica incluso. Por eso que los aplausos muchas veces no... Claro, no, los aplausos es algo que no tiene nada que ver con el culto. Ni los aplausos, ni cosas parecidas. Con el aspecto santificante, bueno, esto es importante también, que uno tiene que saber que uno ¿quién es el que santifica? Dios santifica al hombre. ¿sí? Entonces el hombre, ¿cuál es la actitud con la cual tiene que ir a la misa en este caso? Con una actitud receptiva. Va a recibir un don, va a recibir la gracia de Dios. Bueno, con el aspecto santificante se atenta toda vez que la persona va con una mentalidad pensando que va a hacer cosas a la misa. ¿sí? ¿Cómo? Bueno, decimos que Dios es el que santifica al hombre, Dios es el que le da su gracia y el hombre va a recibir un don, ¿sí? Va a recibir a Dios. Se atenta contra este aspecto santificante cuando el hombre va creyendo que él va a hacer cosas en la misa, ¿sí? Va a actuar para que la misa salga bien. Entonces yo voy a cantar, voy a leer, voy a hacer... No es que eso esté mal, por supuesto, no. Digo, hago referencia a la mentalidad. Cuando yo voy a hacer la misa. ¿no? Voy a quedar bien, No, y no solo eso, sino que yo soy el que estoy de alguna manera manufacturando la misa. La misa ya está hecha, la misa... Aquella más bonita, me voy a la otra misa que es mejor. No, y sobre todo aquella persona que confunde por este aspecto que es la participación activa en la misa. La iglesia llama a una participación activa en la misa. Algunos creen que la participación activa tiene que ver con hacer cosas. Claro. ¿Cuál es la principal participación y la más importante de la misa? Recibir la Eucaristía, la participación espiritual. Y si decimos que la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, yo les pregunto a ustedes, ¿quién participó más de la primera y eterna misa que la Virgen? La Virgen, ¿en qué actitud estuvo ante la crucifixión de Cristo? Estuvo presente, contemplando y en silencio. Y nadie participó más que la Virgen en toda la historia de la humanidad, que la Virgen en el sacrificio de su Hijo. Bueno, esa es la actitud que deberíamos tratar nosotros de imitar para participar más activamente de la misa. ¿sí? Lo que no quiere decir que no podamos obviamente colaborar como un servicio con la lectura o con otro servicio. Pero lo esencial, la participación, es en la medida que yo voy con una actitud receptiva a recibir la gracia de Dios y una actitud contemplativa ante el misterio que se está celebrando. ¿sí? Eso que llama como tener devoción a la misa. Y servir en la misa no sería una manera también de glorificar. Por supuesto que sí, siempre que se tenga esto en claro, digamos. Que servimos. ¿Cuál es que servimos? ¿Qué es un servicio? Exactamente, es un servicio y todo lo que hacemos por Dios y con la intención de servir a Dios, indudablemente es santificante y es glorificante. Bueno. Contra el aspecto contemplativo, ¿sí? La misa, la liturgia, exige una cierta capacidad de contemplación porque el fiel debe sumergirse en el culto. ¿sí? La liturgia es teocéntrica, no es antropocéntrica. O sea, ¿qué quiere decir teocéntrica? Tiene a Dios por centro y meta. ¿sí? Dios es el centro y el fin de la liturgia, no el hombre. Esto es importante y alguna vez lo hablábamos con Fede, ¿no? La misa no es para el hombre, es para Dios. Aquí hay que glorificar la misa al hombre, no a Dios, al Dios, perdón, no al hombre. Por eso hacer festejos humanos dentro del contexto de la misa no da. Es algo que realmente está fuera de lugar. Entonces, el aspecto contemplativo, ¿sí? Es esto que nosotros nos ponemos en presencia del misterio y nos quedamos como anonadados, ¿no? Como, se puede decir,
rumiando aquello que está pasando delante de nosotros. Y siempre en la contemplación se da naturalmente un acto de repetición, porque uno repite y medita las mismas cosas, siempre. La oración por excelencia, el rosario, ¿sí? Es una oración contemplativa, uno todo el tiempo está rezando las mismas oraciones. ¿Y cuál es el sentido de eso? Que uno vaya rumiando las palabras, las oraciones y los misterios que está contemplando. ¿Sí? Si nosotros todos los días haríamos cambios, eso no favorece la actitud contemplativa. Y atenta contra la contemplación de la misa esto de querer estar haciendo siempre cosas distintas. Si uno va a la misa y siempre todo cambia, no sé con qué me voy a encontrar, eso no favorece una actitud contemplativa. Pues no tengo claro, porque digo, bueno, las misas son aburridas. Exactamente, voy a aquella que siempre hay alguna novedad, claro. Y siempre, hoy el padre ha puesto payaso, mañana claro. hace un bailecito y claro. pasado hace una obra de teatro. Claro. Y bueno, eso no favorece la actitud contemplativa. Ahí no estoy glorificando a Dios, sino al hombre. Exactamente, porque aquí estoy queriendo dar gusto al hombre, a su sensibilidad, a su curiosidad. Tremendo, ¿no? Entonces, la contemplación es un requisito fundamental para la adoración. Bien. Uno en la adoración, ¿qué hace? Se pone ante Dios, ¿sí? Y contempla a Dios, o sea, dialoga con Dios interiormente, no es que se pone a hacer cosas. Uno adora a Dios en el silencio, en el recogimiento. Sí, claro. Lo que a mí por ahí me da vueltas es que, bueno, que digamos, Jesús vino para todos, ¿cierto? Y en el momento de la misa, si bien todos nosotros lo entendemos más o estamos aprendiendo, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces, a veces siento como que esa gente por ahí se puede sentir como fuera de foco, ¿me entendés? En cambio, hay algunas actitudes que por ahí siento que, no sé, yo veo que favorecen a que vengan. Por ejemplo, ¿en qué sentido diríamos dentro de la misa? Estoy hablando, por ejemplo, ahora en las misas, ¿no es cierto?, Sí. de semana. Siento que viene mucha gente que no veíamos antes. Así. Ya dice. Y no sé, claro, por ahí me surge eso, que cantan el feliz cumpleaños y que todo eso, y no sé si eso es lo que... Le falta formación. Claro. Sí, la gente no viene es que para podríamos adorar, hacer muchas cosas que no corresponden para atraer gente. Claro. Muchas cosas. O sea, si el fin es solamente atraer gente a cualquier precio, el fin no justifica los medios. No digo Sí. Entonces, hacer abuso litúrgico, hacer cosas que no corresponden con la liturgia, no puede hacerse eso con el objetivo, aunque sea bueno, la intención, es decir, para atraer más gente. Y yo te digo algo, lo cierto es que esto es un servicio espiritual, ¿verdad? ¿Cómo? Servicio, o sea, es para la gente, un servicio espiritual, digamos, yo estoy sirviendo para la gente. Para traer gente, por ejemplo, como más o menos evangelista que sí, nosotros tenemos que hacer apostolado. Hacer apostolado es acercarse a la gente.